Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, nuestro Padre Dios, con tu sangre preciosa has quitado nuestros pecados eternamente y nos has salvado sin ninguna paga. Te agradecemos por esta gracia. Has preparado el reino eterno para nosotros y nos has dado la esperanza gloriosa de poder entrar. Te agradecemos por esta gracia tan grande. Ahora el tiempo que resta que nos has permitido solamente para que podamos vivir conforme a tu voluntad y para tu obra que has permitido. Te agradecemos, Señor, por darnos este tiempo de obedecer. Mientras que vivimos en este tiempo, tenemos sufrimientos y persecuciones. Sin embargo, siempre estás con nosotros, nos proteges, nos guardas y nos guías. Te agradecemos por esto. En este tiempo estamos aquí reunidos los hermanos que hemos recibido la misma sangre preciosa de Jesús para poder aprender tu palabra. Estamos aquí reunidos en un lugar para aprender tu palabra y para compartir la comunión, pero ahora no podemos hacer. Hay muchos hermanos que están reuniéndose por online, pero con cada uno de ellos, Señor, guárdalos y esté con ellos. Y los que están en la debilidad de la fe o los que están en la enfermedad, Señor, abúndeles con la gracia digna a cada uno y dale la palabra necesaria a cada ellos. También dale tu fuerza para que ninguno vaya a la perdición. Todas las iglesias que hay en Corea y en el extranjero, conocemos, Señor, que tú vas a proteger, por eso confiamos en ti. Y en tiempo necesario nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino correcto, tu Señor. Incluso en la palabra que nos quieres manifestar ahora, tu voluntad santa y cuáles son nuestros deberes, Señor. Haznos saber y enséñanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 나를 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 할렐루야
드려오니 주 받아옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써주소서. 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. Busquemos juntos la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 1 a 10. Yo les voy a leer. San Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 a 10, yo les leo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta aquí. Aunque estamos con un número restringido, aunque sea el menor número, estamos aquí escuchando cara a cara y agradezco tanto que podamos aprender la palabra. Ojalá que
venga pronto ese tiempo de reunirnos todos juntos, aprender juntos la palabra, alabar juntos y de orar juntos y hacer la comunión juntos. Quiero que llegue rápido ese tiempo. Hoy, a continuación de la palabra de la semana pasada acerca de San Mateo capítulo 5, se trata del sermón en el monte. Es la palabra que Jesús ha hablado acerca de los bienaventurados. Específicamente ha explicado. Y la bendición que piensan los humanos es muy diferente con la bendición y la felicidad que quiere dar Dios a los hombres. Y lo sabemos bien. Por eso la bendición que quiere dar Dios y la felicidad y cómo podremos recibir esa felicidad. Específicamente Jesús ha hablado. Por eso en este tiempo también queremos aprender esa palabra. Por eso el título de la palabra de hoy he puesto El secreto de la felicidad verdadera, igual que la semana pasada. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la semana pasada he explicado acerca de este versículo. De ser pobre, obviamente está incluido la pobreza económica de carnalmente, ¿no? Pero también espiritualmente cuán angustiado, pobre y miserable somos ante el Señor. Esa existencia y qué destino tenemos. Tenemos que conocer esto. Y en esta tierra conocemos bien que no tenemos la felicidad ni la esperanza verdadera. Y lo que Dios quiere dar a los hombres no es que en esa tierra maldita, ¿cómo podremos comer o beber mejor? No es ese tipo de bendición, sino el cielo nuevo y tierra nueva preparada para nosotros, donde no hay sufrimiento, lágrimas, pecado ni maldición. Nos quiere dar ese reino de Dios eterno y glorioso. Sin embargo, a todos los que anhelan y esperan a ese reino, a la gracia de Dios, ese corazón anheloso, quisiera enseñarles esto. Y ha dicho que son pobres en espíritu. La primera cosa para entrar en el reino y para recibir la bendición de entrar en el cielo es que hay que ser pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que a los que puedan entrar al cielo son personas quienes pueden recibir esta gracia, los que son pobres en espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de este segundo versículo donde dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a pensar un poco de este versículo hoy. En este mundo no hay ninguno quien dice que son benditos los pobres, o tampoco dice que son bienaventurados los que lloran, sino en esta tierra llevar vida de lujo y disfrutar todo el placer de comer y de beber. Ellos son los benditos, así dicen, ¿no? Tener un carro muy bueno y viajar a lugares bonitos y ver programas y películas que salen en la televisión, bailar, hacer el entretenimiento o a través de los comediantes reír y todas estas cosas dice que es la bendición. Pero en realidad, quizás por el exterior, están buscando más y más lo más divertido para disfrutar. Pero ¿cuál es la razón que buscan? Es porque en el interior hay tristeza y preocupación.
Hay complejo de inferioridad, ansiedad y miedo. Por eso, de poder escapar, pugna por salir de apuros. Podemos pensar así. Sin embargo, las personas, la tristeza y la preocupación y el temor y complejo de inferioridad que hay en el interior se visten de una máscara falsa de la felicidad porque quieren esconder lo que tienen dentro. En Proverbios 14:13 dice: aún en la risa tendrán dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Así dice. Algunos dicen que hay risas aún con deudas. A través de las risas es imposible controlar la tristeza y preocupación, porque siempre en el fin de la risa o de la felicidad siempre hay una preocupación. Además, en San Lucas 6:24-25, Jesucristo dijo: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es una palabra un poco rara. ¿Por qué? En el interior, las personas que están escondiendo el sufrimiento espiritual, al pasar tiempo, está alertando a esa persona que al final van a recibir castigo en el infierno. Las personas no saben que están en la ira y en el castigo de Dios. Sin embargo, las cosas que se ven en los ojos, lo carnal, lo material, se disfrutan de esas cosas. Y a través de eso no piensan la condición miserable que uno está. Es igual que esté bailando encima de la tumba que pronto entrará. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Llorar, ¿qué quiere decir? Entristecer, ¿no? O los que duelen su corazón o preocupación. Tienen esos significados. Pero ¿por qué causa? Están tristes, se preocupan. Y les duele el corazón. ¿Y por qué hay que sufrir? Jesús, como fue causado infelicidad en este mundo, no por eso dijo bienaventurados los que lloran, sino tampoco dijo que lloran las personas que ha fallecido su familia. La razón que Jesucristo dijo esto es que las personas que no han comprendido quiénes son pecadores y los que han conocido que al final van a ir al infierno por el castigo, al conocer esto lloran, ¿no? Y a ellos dice bienaventurados. Las personas no saben que son pecadores, que tienen que entrar al infierno. Uno ante Dios realmente está miserable porque va a recibir la ira y el castigo de Dios. Si es que realmente conoce que uno es pecador, entonces por su espíritu hay que llorar, ¿no? Acerca de su espíritu hay que llorar, hay que entristecer y hay que preocuparse. De eso está enseñando. Y de ahí
Con su propio esfuerzo no hay ninguna manera de solucionar, tampoco de escapar. Por eso hay que llorar, hay que entristecer y preocuparse por eso, pero no solamente hay que terminar ahí, sino hay que tener el corazón de arrepentimiento y esperar a que Dios solucione este problema. Solamente tenemos que esperar a la misericordia y el amor de Dios para que perdone nuestros pecados, a que nos salve ese corazón. A eso Jesús dijo que ellos son los que lloran. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A la respuesta de haber pecado, por ejemplo, que va a ir al infierno, más que esta expresión, ¿por qué habrá dicho que están destituidos de la gloria de Dios? Los hombres fueron creados a la imagen, semejanza de Dios, es porque tiene el mismo Espíritu de Dios y fuimos heredados al reino de Dios. Y el propósito fue para que disfrutemos la gloria de Dios, pero porque los hombres han pecado, todo esto fue destituido. Y al final, uno recibe la ira y el castigo de Dios. Por eso, por esos pecados, hay que llorar. Por esos pecados. Dios es santo y justo, por eso jamás puede aceptar al pecado. Por eso la consolación que Dios da, el perdón que Dios da, para poder recibir la salvación, lo que tienen que hacer los hombres, hay que llorar por los pecados. Hay que comprender los pecados de cada uno y hay que llorar y entristecer por la condición que uno está, que está miserable. En Salmos 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y da consuelo, y salva a los contritos de espíritu. Salva a los contritos de espíritu. Después que David ha pecado, arrepintiéndose, dijo en Salmos 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón a través de los pecados fue quebrantado y el corazón contrito y humillado Dios lo perdona. En Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Hay que comprender sus pecados profundamente y hay que dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Así, regresando a Jehová, puede ser perdonado de Dios. Por eso, a través de esos pecados, quien llora está pidiendo el perdón y la salvación de Dios. En Hechos 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Así dará consolación Dios, así salvará, y a través de eso vendrá el tiempo de refrigerio. Así dice.
También en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La preocupación que viene en el mundo al final lleva a la muerte. Todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios, al final por el pecado se entristecen. Por el pecado se preocupan. Esa persona dice que cumplirá el arrepentimiento para salvación. Nosotros, a través de este problema, tenemos que pensar más profundamente. Que sean los que no son salvos o que sean los salvos por el pecado, hay que llorar, hay que temer, hay que entristecer y hay que preocuparse. Hay que pensar de esto. Ante Dios, no puede ocultar ni esconder sus pecados. No hay ninguno. En Hebreos 4, versículo 13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios, no hay ninguno quien pueda esconder sus pecados. Aunque por fuera pareciera que es santo, justo, el pecado que está oculto dentro de uno pareciera que están desnudas ante Dios. A eso se refiere esta palabra. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es una actividad del espíritu. Los animales no tienen conciencia, por eso aún haciendo el mal no tienen remordimiento. Los hombres sí tienen la conciencia, por eso cuando pecan, sienten el remordimiento grave. Pero si es que pecan más y más, al final se va a endurecer ese remordimiento y al final pasa tiempo y mata a un hombre y se siente normal. Al contrario, se emocionan por haber matado y esas personas realmente su conciencia está quebrantado totalmente. La conciencia es lo que Dios nos dio. Hay una máquina de detector de mentiras, ¿no? Uno hace algo mal, miente, engaña, después de haber pecado algo grande. Con cara dura dice que yo no tengo pecado. Esa máquina es para esas personas, ¿no? Al poner detector de mentiras dice que captura más de 80%. Por conciencia saben que no es cierto. Aunque por fuera digan que no es mentira, ¿no? Engañar la conciencia de uno es engañar a Dios. En Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios a través del corazón de los hombres está escudriñando lo profundo de los hombres. Instalan cámara de seguridad y pareciera que nadie me está mirando, pero ya está grabado todo. Hoy en día no hay ningún lugar donde no estén las cámaras, ¿no? Y pareciera que nadie ha visto que yo he pecado, pero ya se revela todo. Dios mira todo. En Job 11:11 dice, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Dios mira todo. En cada instante no baja el castigo y por eso siente que no es nada. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como dice, pareciera que no le interesa, pero observa todo. No hay ningún hombre quien pueda esconder sus pecados ante Dios. En Números 32:23 dice, y sabe que vuestro pecado os alcanzará. Todos los pecados cometidos va a ser revelado.
cualquier persona puede agarrar sus pecados, capturar. Hace tiempo en Seúl hubo un caso de asesinato de una pareja que vende dólares ilegalmente. Una persona quiso cambiar la moneda extranjera y le dijo a esa pareja para que traigan el dinero. Hoy en día no hay mucho, pero hubo trabajo antes. Por eso este matrimonio de vendedor de dólar vino a buscar a esa casa quien pidió, pero esa persona había planificado y había matado y le quitó el dinero. Y después ha sepultado ese cadáver de ese matrimonio detrás de su casa, en su terreno, y encima de eso ha sembrado un árbol. Y se desaparecieron 2 personas sin que nadie sepa, ¿no? Por eso esta pareja de matrimonio de repente se ha desaparecido y pareciera que ha muerto, pero nadie pudo buscar a ellos. Pero después de un poco tiempo se reveló, y esto es lo que realmente pasó en la vida real. Entonces, ¿cómo fue revelado esto? Y esa persona que ha matado, al momento de cerrar sus ojos, aparecía ese aspecto y también aparecía en el sueño. Entonces no podía vivir por haber remordido en su conciencia. Entonces empezó a tomar y tomar alcohol. Y un día estaba muy borracho y le dijo a sus amigos: oye, ¿sabes que yo maté a una pareja que vende dólares y yo lo he hecho? Entonces sus amigos dijeron que, oye, ese está loco, ¿cómo va a decir así? Entonces le pareció algo raro y empezaron a investigar. Y al final buscaron a esa pareja. Estaba investigando y han visto a ese cadáver que estaba sepultado en el terreno, pero él mismo ha sacado con sus manos. Y estaba todo podrido. Y sabe que vuestro pecado os alcanzará. Dios obviamente lo busca mejor. No hay ninguno quien pueda ocultar sus pecados ante Dios. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte, mientras que uno vive en este mundo, habrá el juicio por cada pecado, como una película. En Apocalipsis 20 sale que los muertos están ante el tribunal de Cristo y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora las personas ante Dios por esos pecados van a ser juzgados. Hay que pensar de esto. En este mundo quizás pueden ocultar y engañar sus pecados, sin embargo, cuando uno esté ante Dios no puede engañar. Ante el tribunal de Dios se va a revelar todo. Dios dijo: los que lloran recibirán consolación. ¿Qué es consolación? Si es que vemos a las personas que consuela a los que están llorando, por ejemplo, hay caso de que ha fracasado su empresa, entonces uno dice, ¿no? En la vida hay éxito, pero también hay fracasos, pero no te preocupes, habrá más oportunidad. O los que han perdido a su familia, dice, no te entristeces tanto. Cuando uno está viviendo, quizás llega la muerte, y hay muchas personas que llega la tristeza. ¿Esto será un consuelo verdadero? Estas cosas no es una consolación. Supongamos que una persona está endeudado de un monto muy alto y tiene que huir rápidamente
¿Y qué consuelo puede haber a esa persona? Tiene que pagar esa deuda para que llegue el consuelo verdadero. Después de pagar toda esa deuda y mostrando el voucher, diciendo que ya pagué toda tu deuda, ahí se desaparece su preocupación y tristeza. Esto es la consolación verdadera. Si ha muerto mi familia amada, ¿cuál será la consolación verdadera? Hay que hacerle revivir. Después de que Lázaro ha muerto, esas hermanas Marta y María estaban llorando, todos tristes, todo el pueblo estaba llorando, y en ese momento Jesucristo lo buscó y ha resucitado a Lázaro muerto. Esto es la consolación. Esa consolación no es un consuelo carnal o de material. La consolación que Dios da soluciona el problema de los pecados y el problema espiritual de un hombre. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. A través de los pecados, la ira y el castigo de Dios tuvo que llegar a los pecadores. Entonces, Dios, ¿cómo consuela a ellos? La paga del pecado es muerte, pero la paga del pecado ya Jesucristo ha pagado en vez de nosotros. Lo pagó porque ha salvado al espíritu muerto de los pecados y rebeliones. Por eso es una consolación a nosotros. En Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Jesucristo, para salvar a los pecadores que tuvo que recibir la ira y el castigo de Dios, nos ha entregado la consolación por haber sido crucificado en vez de nosotros. Por sus propios pecados está llorando y está sufriendo. No puede estar mucho rato llorando, ¿no? La misericordia de Dios. El amor de Dios, que es rico en misericordia, a través de eso Jesucristo fue crucificado en vez de nosotros y ha redimido nuestros pecados eternamente. Esa gracia hay que creer, y a través de su resurrección ha quebrantado la ley de la muerte y ha ascendido al cielo y está vivo para darnos el testimonio que es verdadero lo que Él hizo. Y por haber creído en eso recibimos la consolación. Hay que aceptar esto en nuestro corazón. Hay que creer. Por la muerte y la resurrección de Jesús, ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay que seguir tristes por el pecado, porque esto no es el arrepentimiento verdadero. La consolación de Dios, como dice en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Después de haber pecado muy grave, una persona quien tiene que estar en cadena perpetua o si no condenado, quien recibió la sentencia de muerte, de repente dice que ya fue pagado todos tus pecados, que ya estás libre. Entonces será una consolación tan grande, ¿no? Consolaos, pueblo mío. Su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Más que nuestros pecados cometidos, Jesús ha pagado por doble de los pecados cometidos. ¿Qué es doble? Nosotros hemos pecado, pero el unigénito de Dios ha muerto en vez de nosotros. Es por eso que ha pagado por una paga tan grande. Al momento de creer en esta verdad, nos da una consolación tan grande, Dios.
En Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No solamente porque me das pena, sino para mí también. Borro tus rebeliones. Si es que vemos en esa palabra, sale que es tan perfecto el perdón de nuestros pecados. El espíritu que fue creado a la semejanza e imagen de Dios, si es que todos van al infierno, entonces Dios se va a entristecer más. Es igual que se quebrante el plan de Dios totalmente por Satanás. Y esto no puede pasar. Por eso, para su propio propósito y para su propia gloria nos ha salvado. Borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Al momento de comprender esta verdad se soluciona todo. También en Isaías 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir redimir? Que ya pagué tus pecados. Al momento de comprender esta verdad, podemos recibir la consolación verdadera de Dios. En Salmo 103, versículo 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No hay fin el oriente y el occidente, ¿no? Dios, con tanta amabilidad, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre ha lavado nuestros pecados. Y con esa sangre preciosa nos ha lavado eternamente. En San Mateo 9:2 dice, había un paralítico que trajo con su lecho y quiso que Jesús le curase. Entonces Jesús le dijo a ese paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, ¿qué dijo? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esa enfermedad fue una enfermedad carnal y aunque lo curase, quizás después de pocos años iba a morir de nuevo. Sin embargo, primero dijo, tus pecados te son perdonados. Esto es la consolación más grandiosa que Dios puede dar a los hombres. Igual en San Lucas capítulo 15, después del versículo 11, sale el hijo pródigo que ha recibido toda la riqueza de su padre, que fue su herencia, y ha perdido y gastado todo su dinero. Llegó el hambre y estaba por morir de hambre. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso quisieron dar. Y ahí dijo, mi padre es un rico. Hasta sus siervos viven bien. Yo siendo su hijo estoy aquí muriéndome de hambre. Yo no puedo morir aquí. Se levantó para regresar con su padre. Con coraje regresó. Su padre estaba esperando a su hijo pródigo todos los días. Dice que el padre vio primero, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo dijo, Padre, yo me equivoqué. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como tu siervo. El padre dijo, ¿cómo? Tú sigues siendo mi hijo. Mi hijo ha muerto y ha resucitado. He perdido y lo encontré. Me gozo por eso. No hay ninguna alegría mejor que esto. No tiene que estar siempre llorando, sino hay que levantarse y hay que regresar. Judas Iscariote
ha vendido a Jesús por 30 platas y estaba remordiendo tanto su conciencia y ha tirado esas monedas que ha recibido. Y sufría tanto y al final se suicidó. Hay tantas personas que se suicidan por el remordimiento de su conciencia, igual que Judas. Jesús ha reprendido a la conciencia de Judas y sucesivamente le daba la oportunidad de arrepentirse, pero hasta el último momento Dios amó a Judas, pero Judas hasta el último momento ha pecado. Solamente estaba remordido de la conciencia y no recibió el perdón que daba Jesús y el amor. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentirse y regresar. Pedro incluso ha negado a Jesús diciendo que no conozco a él. Negó 3 veces. Él dijo que yo puedo morir por él. Pero viendo a Jesús, negó 3 veces de él. Si pensamos eso, quizás Pedro es más cobarde. Pero Pedro se arrepintió de sus pecados y llorando tan tristemente regresó. Jesús dijo a Pedro: He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro regresó, se convirtió. Quizás momentáneamente tuvo miedo de morir y ha negado a Jesús, sin embargo se arrepintió con todo su corazón verdadero y regresó, y Jesús sí aceptó el corazón de Pedro. ¿Qué diferencia hay? Por el pecado se preocupa todas esas personas. Si es que vemos las personas que van a la iglesia, hay personas que lloran cada madrugada y suben a las montañas, están ayunando y están orando. Yo antes también había visto mucho, pero esto no es el arrepentimiento verdadero que Dios quiere. Rápidamente hay que arrepentirse y hay que aceptar la gracia de Dios. En San Lucas 7, versículo 31, Jesucristo dijo: En mercado los niños dijeron: Tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Tocan flauta y escuchando la música tan buena, entonces automáticamente hay que bailar juntos, ¿no? Pero aunque tocan flauta, no bailan. Si lloran tan tristemente, entonces juntamente hay que lagrimear, llorar y hay que lamentar juntos. Pero dice: os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué quiere decir esto? Juan el Bautista fue hijo de sacerdote, pero en esa época ha salido de los religiosos judíos en Jerusalén y comía langostas y miel silvestre. Y ha gritado diciendo a que se arrepienta hasta que se rompa sus entrañas. Con toda su fuerza ha clamado diciendo que arrepentíos porque el cielo está cerca. El pueblo y el publicano ha escuchado las palabras de Juan el Bautista y se arrepintió y recibió el bautismo del arrepentimiento. Y también ha creído a Jesucristo Salvador, quien Juan el Bautista predicaba.
Pero todos los dictadores de ley y los religiosos judíos no quisieron creer en Juan el Bautista y ha negado a Jesús. Al momento de que él clamaba, los religiosos dijeron que está endemoniado, está loco. Jesús se acercó con los pecadores, con los publicanos, y comieron con ellos y ha predicado la palabra a ellos. Pero ellos dijeron que Jesús es el amigo de los sucios, de los pecadores. Aunque fueron reprendidos de los pecados, no supieron cómo arrepentirse y no recibieron con gozo el Evangelio. Pareciera como una víbora en una pieza. Una víbora hecho de pieza, aunque toque flauta, no puede mover nada, ¿no? Como una víbora falsa que no sabe bailar, aunque el dueño toque flauta. Todos los que no se entristecen por los pecados, aunque escuchan el Evangelio, de nada sirve. Los que no recibieron el bautismo de Juan han negado el Evangelio. Aunque estaba clamando que van a ir al infierno por sus pecados, entonces lo tomaba como una broma. Ay, qué pena que vaya al infierno, igual yo no soy el único. Sí, qué bueno sería si es que reciba la salvación. Pero aunque vaya al infierno, como sea, no tiene ningún sentido. No sienten nada. Cuando vemos en el seminario bíblico, testificamos de Dios y de los pecados y que van a ir al infierno o al cielo, pero se quedan ahí quietos. Parece una víbora falsa, ¿no? Aunque es predicado el Evangelio, no saben gozar. En San Marcos 1:15 Jesús dijo mientras que predicaba, la primera palabra fue arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse para creer en el Evangelio. Las personas que no lloran por sus pecados, entonces no pueden creer en el Evangelio. A través de los pecados, los que son enemigos con Dios, los que han recibido la ira y el castigo de Dios, y los que saben de su condición tan miserable de ser un pecador para ir al infierno, los que saben esto lloran y se entristecen por esto, entonces ellos pueden creer en el Evangelio de Dios, porque ellos pueden recibir el perdón de pecados, pueden recibir la salvación eternamente y pueden obtener la salvación y la felicidad, paz verdadera. Los que no saben llorar por sus propios pecados, entonces no pueden recibir la consolación eternamente de Dios. Y a esa persona solamente le falta la condenación eterna. Por eso, llorar es el camino corto de recibir el perdón de pecado. Por eso en Romanos 2, versículo 4 a 5 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios tiene misericordia con los pecadores y espera a que se arrepientan. Pero dice que menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Son tan tercos que no se arrepiente hasta el fin. ¿Crees que voy a creer? No, nunca, dicen. ¿Qué haremos con esas personas? No hay manera. Solamente está acumulando la ira de Dios en su cabeza.
En Salmo 7, versículo 12 a 13 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si es que un hombre no se arrepiente, entonces Dios afilará la espada del juicio. No recibe juicio porque tiene muchos pecados, sino es porque no se arrepiente. Ya tiene armado su arco. Quien no se arrepiente está por soltar ese arco al corazón. Hay que arrepentirse. Asimismo ha preparado armas de muerte. Armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. Son arcos ardientes con fuego, ¿no? Antes peleaban así en la guerra. Entonces morían quemados o la casa también se quemaba. Hoy en día, ¿qué son estas saetas ardientes? Son misiles, ¿no? Misiles de fuego. Millones de personas pueden morir quemados. En Salmo 50:11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Igual que las personas pueden morir quemados en el fuego, los hombres han creado esas armas de fuego y Dios utilizará esta arma de terminar este mundo. Por eso en 2 de Pedro 3:6-7 dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya no juzgará con agua, sino con fuego. Igual que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue castigado con fuego y azufre, ya no es necesario que caiga fuego del cielo, suficiente con arma de fuego que ha creado los hombres. Dice que entrarán al fuego que uno ha encendido. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Ya está todo preparado de recibir el juicio. Ahora conocemos bien quiénes son los que no se han arrepentido, los que van a recibir este castigo. Los que no se arrepienten dice que ya Dios soltó esa flecha en su corazón. Supongamos que una persona hacia el corazón ha enflechado o al solamente tirar del gatillo puede morir al instante. Igual que esto, hay que pensar que siempre está siguiendo esa bala de pistola. La ira de Dios está sobre su cabeza. También hay una palabra así en San Juan 3:36. El que no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. No sabemos cuándo va a bajar esa ira. Cuando Jesús fue crucificado, en sus dos lados hubieron dos ladrones. En San Lucas 23, después del versículo 39, sale: los dos ladrones quienes estuvieron al costado de Jesús. Un ladrón, estando crucificado, dijo: ¿ha escuchado esa oración que Dios oraba por los pecadores que les han crucificado? Dios, tú perdona a los que me crucificaron. ¿Quién es él quien pueda orar así mientras que está muriendo? ¿Cómo puede orar para que perdone a esos pecados que le han crucificado? Obviamente habrá escuchado la palabra de Jesús. También habrá escuchado la
historia de Jesús. De repente este ladrón supo quién era Jesús y tuvo miedo de él. También tuvo temor del juicio que él recibirá. No es que iba a terminar con la muerte, sino comprendió que después de la muerte hay el infierno. Pero otro ladrón dijo que si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate de la cruz y sálvame a mí también. Y el otro ladrón dijo que yo tenía el mismo corazón que él, pero ahora ya no. Es muy obvio que yo muera por mis pecados, pero esta persona no tiene ningún pecado. Pero tú hasta ahora no temes de Dios. Yo temo mucho de Dios. Así le dijo al otro ladrón. Tuvo miedo y el temor de recibir el juicio por sus pecados cometidos. Después de reprender a ese ladrón, le pidió a Jesús: Señor mío, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quien le dio el mayor gozo a Jesús fue él. Jesús se ha gozado tanto de que le haya dicho así. Quizás por ese gozo hubiese sido posible de olvidar un poco de su dolor, aunque sea. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es quien ha ido al cielo justo estando en la puerta. Él es el primer salvo y en el tiempo más corto después de que Jesús ha muerto. Es el ladrón. Entristecer por los pecados y a todos los que quieren ser salvos y quien tiene ese corazón anheloso, Dios no los deja perdidos. Sí o sí los salva. Pero hay otras personas que no tienen ningún interés hacia sus pecados. Y dice que si tú quieres salvarme, entonces sálvame, pero yo no puedo dejar el cariño y el apego que tengo con este mundo. Cuando una persona se enferma, está buscando cualquier médico, está buscando los médicos para salvar, ¿no? Para curar su enfermedad. Hacen todo lo posible para salvar su cuerpo, para vivir más tiempo, pero ni siquiera saben del espíritu enfermo y está en el destino de ir al infierno, pero no tienen ningún interés hacia su espíritu. No saben llorar por eso. Aunque están escuchando la palabra del juicio de Dios, no quieren hacer caso. Hasta la gracia gratuita que pueden recibir lo rechazan. Es como si Jesús estuviera al costado de uno para dar el perdón de pecados. Aunque uno haya pecado tan gravemente, pudo tener la promesa de ir al cielo. Pero está justo a su costado Jesús para salvarle, pero no pide nada. Si dice que hay que recibir la salvación del Espíritu, entonces dice: yo no tengo tiempo, hay que vivir mejor comiendo y bebiendo, y entonces yo no tengo tiempo para pensar este mundo después de la muerte. Realmente los humanos son tan necios y tan pobres. En San Lucas 18:9, después de eso, el fariseo y el publicano salen, que están orando, ¿no? El fariseo en el templo, mirando al cielo, ha orado diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Soy diferente, Señor. Muchas gracias por eso.
Pero el publicano, estando ahí metido, ni siquiera pudo levantar su cara y golpeando su pecho dijo: ten misericordia de mí, yo soy pecador. Una persona estaba mostrando su justicia pensando que irá con Dios y estaba diciendo gracias por su justicia, pero este publicano, claro, ha pecado mucho. Quizás ha robado el dinero de otros, no sabemos cuántos pecados tuvo, no se puede contar, pero solamente dijo: yo soy pecador. John Bunyan también, quien ha escrito El Camino de Peregrino, dijo que yo soy pecador, que yo soy el pecador que voy a entrar al profundo del infierno. Pero perdóname, Señor. Si es que Dios tiene misericordia de uno, entonces puede recibir perdón de pecados. Ese publicano descendió a su casa justificado. Las personas quien se arrepienten verdaderamente por sus pecados, entonces Dios le da gracia a ellos. Quien dice que es justo de sí mismo es el más soberbio, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quien se humilla, entonces conoce que es pecador y puede recibir la promesa de perdón de pecados de Dios. En 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en Tito 2 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿por qué son tan pocas personas que reciben la salvación? Porque no quieren. Mientras que hacemos el seminario bíblico, hablamos acerca de Dios, acerca de la Biblia y acerca de los pecados y a través de Jesús, el amor y la gracia, cómo es manifestado. Ahí termina. Si es que pudiese recibir la salvación al solamente escuchar, entonces tantos hubiesen recibido, ¿no? Pero en la Biblia dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo, cuando fui a Mongolia para predicar, he ido a Ulaanbaatar. He visitado la casa de una familia y había Ger, donde estaban casas que ha creado los mongolianos, y habían 4 familiares, y en una casa que yo visité había un hijo y una hija, y ese hijo tenía leucemia. Y para poder curar esa enfermedad, ellos mudaron a Ulaanbaatar y han creado Ger para vivir ahí, para curar. Y todos ellos han recibido salvación, esos 4 hermanos. El padre era el pintor y tenía ese dibujo pintado en la iglesia, y la madre era una profesora de preparatoria, tiene habilidades manuales. Y yo visité a la casa y el hijo no pudo ni moverse, pero su cara se alumbraba. Estando echados, tenía habilidades manuales, por eso hacía cosas. Pero él no dijo: pastor, ore por mí para que pueda curar mi enfermedad. No pidió nada. Solamente agradezco porque yo soy salvo. Suficiente con eso. Ese hijo también, pero toda su familia piensa lo mismo. Realmente yo me sorprendí tanto. Ellos, por haber enfrentado con esta infelicidad, es por eso que ellos pudieron recibir la salvación, y por esa razón ellos pudieron conectarse con nuestra iglesia. Día feliz, hoy día que fue lavado mis pecados. Es una verdad. Ellos, por la enfermedad, no estuvieron tristes, tampoco tuvieron miedo de morir,
porque han recibido la consolación grandiosa de Dios. Ahora nosotros una cosa. También hay que pensar del pecado que cometen los cristianos. Los cristianos también, por sí mismos, por los pecados cometidos, hay que llorar. También hay casos que hay que llorar los cristianos. Busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Segundo de Corintios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10 a 11, leamos. Versículo 10 a 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hasta aquí. Esta palabra los santos corintios sí han recibido la salvación, pero como dice en 1 Corintios 3, versículo 1 a 3, dice porque aún han pasado tanto tiempo que han recibido la salvación. Apóstol Pablo fue a Corinto para predicar y ha empezado a recibir la salvación y empezó la iglesia en Corinto. Pero aún sois niños, aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En ellos hubieron celos, contiendas y disensiones. Hubieron peleas, discusiones, pecados morales. Incluso han aceptado a las personas que han adulterado y lo vieron como si nada. Y dentro de los santos de Corinto habían tantos pecados que no pudo aceptar Cristo. Incluso han juzgado a apóstol Pablo que les trajo el evangelio porque fueron soberbios. Por eso ellos fueron castigados. En 1 Corintios 11:32 dice que ellos recibieron ese castigo. Por eso hay muchos débiles, hay muchos enfermos, incluso hay muertos. Y dice que no son pocos los que están durmiendo porque son castigados. Han recibido la salvación, pero son débiles, son enfermos y en los peores casos fueron matados carnalmente. Por eso ha enviado el 1 de Corintios para reprender y señalar los pecados de Corinto. Como ama a ellos, en 2 de Corintios 2:4 dice que la razón que yo he escrito esto es para enviar a Corinto. Es porque yo os amo. Con muchas lágrimas he escrito esto, dice. Dijo que ha amado más que el amor que una madre ama a sus hijos. Porque ama, yo llorando estoy escribiendo este 1 de Corintios y así ha reprendido sus pecados. Estos santos de Corinto ha escuchado la palabra y ha comprendido el pecado de ellos mismos y se preocuparon y se arrepintieron y estuvieron tristes. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse. Esas personas recibieron la salvación, pero de nuevo hay que recibir la salvación. No es así, sino como dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa salvación que cambia su vida cristiana, siendo cristianos para que cambie su vida cristiana. Ahora hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, nosotros para llevar bien la vida cristiana, hay que preocuparnos. Por eso los santos de Corinto realmente se han arrepentido y han convertido. Por eso esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? Ellos quisieron y anhelaron vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice, ¿qué defensa? Defensa quiere decir que ellos han reflexionado de sí mismos porque fue remordido, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y también dice, ¿qué indignación? Han aceptado al falsos profetas, han aceptado al evangelio falso y no pudieron distinguir. Y de eso estaban indignados porque han caído en eso. Y dice, ¿qué temor? Hay personas que ni siquiera temen a Dios después de haber pecado con cara dura, ¿no? Dios nos ama y nos perdona, pero no puede amar hasta mis pecados. Aunque sea el pecado más pequeño, Dios odia. Hay que saber temer a Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no es el temor de ir al infierno, sino tenemos que temer para que no pequemos. Porque un cristiano salvo no piensa en nada y peca como quiera. Si es que ha recibido la salvación, tiene la buena conciencia. ¡Qué temor! Y qué ardiente afecto. Predicando el evangelio, llamando unos a otros, escribiendo este 2 de Corintios, y al apóstol Pablo que ha hecho todo esto, entonces ellos pudieron tener el afecto ardiente a él. Hubo un momento donde ellos reprendieron al apóstol Pablo y han juzgado de él, pero ahora estos santos de Corinto tienen el ardiente afecto, tiene el celo a Dios. En 2 de Corintios 9 sale que recaudaban ofrendas para ayudar a los santos pobres en Jerusalén. Y santos de Corintio han hecho esto primero. Han prometido de esta ofrenda y lo pusieron en práctica. Ahora ellos realmente han convertido como cristianos verdaderos. Dice, qué celo y qué vindicación. Recibir castigo. También supieron que iban a recibir el castigo. Ha repetido esto 7 veces diciendo, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Y ellos, después de comprender y reflexionar de sí mismos, se han convertido. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora ellos han mostrado que ahora son limpios. Ahora con normalidad pudieron llevar la vida cristiana. Cuando el rey de Israel, David, ha pecado contra Dios y fue reprendido sus pecados del profeta Natán, se ha arrepentido tanto verdaderamente. Por días no ha comido ni ha bebido, llorando se ha arrepentido. Y Dios perdonó sus pecados. Después de haber salvado
hay que saber arrepentirse de sus pecados cometidos. También hay que saber llorar por sus pecados. Entonces Dios perdona. Si es que David no hubiese arrepentido, Saúl ya hubiese matado a él. Saben, el conde Zinzendorf de Alemania, ¿no? Esa persona ha comprendido la gracia de Dios y recibió la salvación. Pero después de recibir la salvación, él no supo cómo vivir como un cristiano. Él en un museo de arte ha visto ese dibujo de Jesucristo que fue crucificado. Y al costado de ese dibujo estaba escrito: yo hice todo esto por ti. ¿Qué haces tú por mí? Zinzendorf, ante ese dibujo, se arrodilló totalmente. Ha llorado y ha llorado. Dios, para salvarme, fue crucificado y recibió toda esa vergüenza y dolor para salvarme. Pero yo, recibiendo la salvación, ¿qué hice por él? No tenía ninguna relación con él. Un salvo, como si fuese no salvo, se comporta mal, y si es que no hace lo malo, esto puede jactarse. Quizás sí es bueno, pero también hay que saber hacer el bien. Hay que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ni siquiera sabe agradecer, tampoco sabe pagar la gracia, tampoco sabe dar limosnas a los pobres, no sabe hacer nada. Diciendo que uno ya es salvo, está siendo egoísta en su vida. Esto es pecado. No amar a los hermanos es pecado. Juzgar a los hermanos es pecado. Odiar. Y también los que son soberbios y los que no viven dignamente de su vida cristiana, hay que saber llorar por eso también. Y así pueden recibir la consolación y el perdón de Dios. En Apocalipsis 2, 4 a 5 dice: esta iglesia de Éfeso fue una iglesia ejemplar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Esa primera iglesia entre las 7 iglesias. Por un momento, ellos hicieron muy bien su vida cristiana y vivieron tan esforzadamente. Pero han dejado su primer amor de Dios, se han olvidado de la gracia de Dios. Y de ahí dijeron, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Jesús me ha amado, yo voy a amar a los hermanos. Jesús ha muerto por mí, yo voy a morir por Jesús. Tenían ese corazón de pureza, pero han dejado eso. Se han olvidado. Por eso dice, has dejado tu primer amor. Por eso hay que arrepentirse para ver de dónde has caído. El hijo pródigo que ha regresado a su padre también es el arrepentimiento. Esto solamente hace una vez en la vida. De creer en el evangelio y arrepentirse, esto es solamente una vez en la vida. Pero después de recibir la salvación, cada día hay que arrepentirse. Ni siquiera viven dignamente siendo un cristiano. Ni siquiera sabe entristecer por sus pecados, no ora. Entonces, ¿qué pasa si es que uno sigue comportándose mal, no hace caso a Dios? Dios va acumulando su castigo. Si al escuchar la palabra somos reprendidos, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso dice que va perfeccionando como el hombre de Dios. Aunque uno escucha la palabra, está solamente viendo, no sé qué está pensando, lo ven como una película.
de lo que se ha equivocado, hay que arrepentirse sí o sí, también hay que entristecer por eso. Yo soy salvo, pero ¿por qué estoy viviendo así, de esta forma? Hay que preocuparse por esto. Dios, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Por favor, perdóneme, Dios. Quien ha recibido ese perdón de pecados de Dios ni siquiera sabe perdonar a los otros hermanos. Y sube la emoción de uno, empieza a odiar, reprender, juzgar. Tiene un corazón tan malo, tan impío. Al momento de arrepentirse y convertirse, Dios da una gracia más grande. En Santiago 4, versículo 4 a 6 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es ser cerca con el mundo? Es igual que ser una adúltera y ser enemigo contra Dios. Más que obedecer la palabra de Dios y más que amar a Dios, prefieren tener el afecto con el mundo, cariño con el mundo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigue con ese versículo. Mayor gracia. ¿A quién da? A los humildes, a los que se arrepienten de sus pecados y se convierten. A los cristianos que se arrepienten. Da más gracia y da más. Uno se equivoca y ni siquiera sabe arrepentirse. Entonces no puede recibir la gracia que Dios quiere dar, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hay tantas gracias que nosotros tenemos que recibir. Sucesivamente hay que recibir para que haya gozo y plenitud de agradecimiento, y así podemos tener la fuerza para vivir para el Señor. Así podemos recibir la ayuda del Señor. Para esto, nosotros ante Dios tenemos que arrepentirnos de la desobediencia que hemos hecho. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo es recibir el perdón de pecados, y esa palabra que Dios nos dará una gracia más grande. Los cristianos también hay que seguir arrepintiéndose y convertirse. En 2 de Timoteo 4, versículo 10 dice: Por un momento, Demas, quien ha acompañado a apóstol Pablo para predicar el Evangelio, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lot también se apartó de Abraham y entró a Sodoma y Gomorra. Igual, Demas ha acompañado para predicar el Evangelio juntos, pero ha amado al mundo y se fue con el mundo. Desamparó a Pablo. No sabemos si es que realmente recibió la salvación los que se desamparan y los que se separan de la iglesia. Hay otros que regresan pasando tiempo, ¿no? Hay personas que incluso su corazón se ha alejado con la iglesia y está con el mundo. No sabemos en sí, ¿no? Si se arrepienten, pueden tener más el amor de Dios y la gracia de Él. Por eso hay la felicidad que Dios nos da. En San Mateo 5, leyendo esa palabra, no sabía cómo expresar esta palabra. Yo he escrito el libro La felicidad de los cristianos, pero ni siquiera pude escribir suficientemente. Es escalera para ir al cielo. Podemos ver los tipos de bendición, que son 7. Los que han recibido estos 7 tipos de bendición reciben persecución de la justicia. Por eso dice que son 8, pero tipos son 7. Son 7 escaleras para ir al cielo. Cada uno. Es personalidad espiritual de quienes van al cielo. Sucesivamente vamos a ir aprendiendo.
Y en una semana se abrirá el seminario bíblico. Quiero que oren por esto y quiero que preparen almas para predicar y quiero que planifiquen. Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, en este último tiempo nos has salvado y el tiempo que nos resta para que obedezcamos en ti, para que prediquemos, te agradecemos por la gracia que nos ha dado. Nosotros somos tan débiles y nos falta y no podemos reconocer tu voluntad. Y hay muchos tiempos que actuamos conforme a nuestros deseos carnales. Señor, hazme comprender mi falta. Ayuda para que pueda arrepentirme, para que podamos obedecer en tu voluntad santa. Y para tu historia santa, danos la sabiduría y el coraje y la fuerza. Permítenos, Señor. Y después de una semana para el seminario bíblico que se abrirá, ayuda para que muchos también puedan recibir la salvación, para que pueda ser gozo y gloria para ti. Para eso utilízanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.